¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos en vivo directamente desde Santiago del Estero. Ya estaremos actualizando lo que es la temperatura en esta ciudad, teniendo en cuenta que este partido de la Liga de Desarrollo va a comenzar a la hora 22, como es de costumbre, siempre en el horario acorde a lo estipulado. Van a estar ya compitiendo, en este caso, quien hoy se encuentra en la primera posición de la Liga de Desarrollo de la Conferencia Norte. Estoy hablando del equipo de la Unión de Formosa, que viene de derrotar al equipo de Olímpico 94-81 y mantiene invicto su condición no solamente de local, sino también de visitante, con 10, en este caso 10 partidos consecutivos que han ganado, es decir, de 10 jugados, 10 ganado el equipo de la Unión de Formosa. Y este equipo de Santiago del Estero, y estoy hablando de la Asociación Atlética Quinza, que viene del último partido que jugó de local, perder ante el equipo de Argentinos de Junín 78-70, y que de alguna manera, después de esta pequeña gira que hizo por la provincia de Córdoba, tenemos que recordar que primeramente Quinza perdió con el equipo de Atenas de Córdoba 75-69 y con el equipo de Instituto de Córdoba también 87-68. Estamos en vivo desde Santiago del Estero. Ya estaremos dando a conocer la conformación de los dos equipos. Habitualmente los visitantes siempre vienen con 8 jugadores. Es muy raro que vengan con 9, pero bueno, existe, en algunos casos ocurre esto, como en el caso, hoy trajo 8 jugadores la Unión de Formosa. Ocupa la primera posición, como decía hace momentos atrás, el equipo más precisamente de la Unión de Formosa, 10 de 10. Si hablamos es un 100% de efectividad en lo que tiene que ver en la competencia deportiva. Gabriela Acuña en las cámaras, está Carolina en la parte de dirección, mi nombre es Jorge Mancilla, estamos directamente desde Santiago del Estero. Enseguida le voy a estar dando a conocer la temperatura actual, que debe estar en este momento en 28-29 grados. Recordando que este estadio, como muy pocos que hay en la República Argentina, posee aire acondicionado, como también el de la ciudad de La Banda, el Olímpico de La Banda, en lo que tiene que ver con aire acondicionado central para todo el estadio. Decía, la Unión de Formosa ocupa la primera colocación, 10 de 10, un 100% en porcentaje. El equipo santiagueño, que ahora bajó un puesto más, teniendo en cuenta que ocupa la séptima posición el equipo de Quinza, de 9 partidos jugados, de 9 partidos en este caso jugados, 3 ganados, 6 perdidos. Bueno, no va a ser para nada fácil, pero hay que recordar que el equipo de Santiago del Estero bajó, que aquí en algún momento estuvo como puntero, acompañado por Weber Bahía. Estoy hablando de Boca Junior, le ganó aquí en este estadio, así que son hechos importantes. La dupla de quienes van a dirigir este partido, Nicolás Carrillo, Fernando Herrera, los dos santiagueños, hombres de Santiago del Estero, para esta Liga de Desarrollo. Voy a empezar con el equipo de la Unión de Formosa, el número 4 para Lucas Gallardo, el 5 para Luciano Cárdenas, el 6 para Juan Cherkovich, el número 7 para Maximiliano Ríos, el 8 para Facundo González, el 9 para Tobías Gómez, el 10 para Gustavo Mambrin, el número 12 para Gastón Machado. Lo dirige técnicamente este equipo Manuel Yelpi. En el equipo de Santiago del Estero, el 4 para Tomás García, el número 5 para Lautaro Arol, el 6 para Matías Mancilla, el 7 para Tomás Truco, el 8 para Matías Vélez, el 10 para Sebastián Lugo, el 11 para Gonzalo Romero, el 12 para Julián Ruiz, el 13 para Omar Burgos, el 14 para Leandro Montero, el 20 para Joaquín Musi y el número 41 Jesús Sánchez. Lo dirige técnicamente al equipo de Santiago del Estero Cristian Suárez. Esto teniendo en cuenta
la posibilidad que va a tener ante su gente y en su estadio, más precisamente el equipo de Quinza, de poder volver a la senda del triunfo. Ya lo manifesté, no va a ser para nada fácil. Un equipo estructurado con 5 jugadores importantes, como en el caso de Cárdenas, como en el caso de Cherkovic, el caso de Ríos, 31 puntos de Ríos contra Olímpico en el triunfo allá en el estadio de la Banda. También el trabajo en este caso de Tobías Gómez, complementado un poco lo que tiene que ver el trabajo que implementa a través de Gustavo Gómez, que también tuvo su aporte, pero los máximos goleadores, aparte, en este caso estoy hablando de Ríos, acompañado por Cárdenas, Cherkovic y también en este caso por Tobías Gómez en el equipo de la Unión de Formosa. En el equipo de Santiago del Estero, recordando el buen trabajo y el aporte que da este juvenil base, estoy hablando de Julián Ruiz, que aporta no solamente en el juego, sino también en el goleo, también en lo que tiene que ver justamente con el hombre de Valle Viejo en la provincia de Catamarca, como es Gonzalo Romero, de pasajes importantes, acompañado por este hombre que es de la provincia del Chaco, como Sebastián Lugo, complementado en la ofensiva como el pívot, como Leandro Montero, y también en algún momento el trabajo de Arol, de Jesús Sánchez para el equipo de Santiago del Estero, que quiere su 4º triunfo. Así que esto es lo que le puedo dar a conocer en lo que respecta al mismo. Vamos a ver si podemos tener la posibilidad de contar con los 5. Habitualmente los 5 del equipo de la Unión de Formosa: Luciano Cárdenas, Juan Cherkovic, Maximiliano Ríos, Facundo González y Tobías Gómez. Son los 5 iniciales del equipo dirigido por Manuel Shelpi. En tanto, en el equipo de Santiago del Estero lo hacen habitualmente con el Lugo, Romero, Ruiz, Montero, y vamos a ver si ese complemento de Jesús Sánchez para el día de la fecha. Un poco con muchas ganas, notamos aliento entre ellos para lo que va a ser este partido, que para nada fácil tendrá el equipo de Santiago del Estero. Ahí está el puntero. En este caso vemos el color celeste, bastones verticales blanco, celestes los contados, pantalones también blancos y celestes. La Unión de Formosa, el equipo de Santiago del Estero, lo hace con la habitual, que es la azul. Lo ve a Lugo, Jesús Montero. Vamos a ver cuáles son los 5 iniciales. Ahí está. Bueno, modificó, no ingresa Montero, pues tenemos entendido, va a ingresar en su lugar Lautaro Arol en el equipo de Santiago del Estero. Nicolás Carrillo, Fernando Herrera, los árbitros santiagueños. Espero que tengan una buena jornada en este día. Decir que están prendidos los aire acondicionados acá. A nuestro camarógrafo que ya está arriba. A Gabriel Acuña. A Caro, que debe estar con un poquito de calor allá en el lugar donde está. Está todo dispuesto. Están volviendo a lo que es el reloj de los 24 segundos. Para este partido más que importante, que jugará Quinza con el primero, con el invicto. Quiere desterrar en tierra santiagueña al equipo santiagueño, al equipo de Quinza aquí en la ciudad capital. 3 minutos nos separan de la hora 22. Estamos en vivo desde la ciudad capital de Santiago del Estero.
Ya le estoy diciendo cuál es la temperatura actual. Va a volver el salto. Ahí está. Lo vemos a Gómez Tobías y a Romano, los dos en el salto. Gana el hombre de la Unión de Formosa, 27 grados en la ciudad capital de Santiago del Estero. Va saliendo, bueno el movimiento, pero Marraba insiste, en este caso Luciano Cárdenas. La conversión, 2 puntos para la Unión de Formosa. Comparte Ruiz a toda velocidad. Atoraba Marcazón al equipo de la Unión de Formosa. Traslada Ruiz para Lugo. La asistencia es para Arol. Perdía la pelota. Va saliendo a través de Gómez. Llegaba por aquel sector de contra. Cárdenas nuevamente. 4 puntos para él. 4-0 está ganando el equipo de la Unión de Formosa. Cuando restan 9 minutos 15 segundos. Ruiz. Sánchez, Ruiz. No puede ingresar. Larga para Arol. Ahora para Lugo. Hace el movimiento largo. Prefiere para Ruiz. Va saliendo para Romero. Hace la mague. Bachmann con mano derecha. Hay doble. Qué buen doble. En este caso era de Romero. Los primeros 2 puntos para él. Rápido salía, quiere. Bueno, impresionante la tapa de Lugo sobre Cárdenas. Se viene a toda velocidad. Se viene Lugo. Más rol. Lanzamiento le quedó para Romero. Tiró. Vale. Hay doble. Empatado en 4 en este momento el partido. Los 4 puntos de Romero. Los 4 puntos de Cárdenas en el equipo de la Unión. Lleva Ríos. Quería asistir. Se equivocaba. Va saliendo 15 a través de Romero. Sigue Romero. Larga para Arol. Claro, ya había realizado los 2 pasos. Uno cuando se dio cuenta que le quedaba poca distancia para llegar al aro. Y Arol que estaba largo. Va saliendo Gómez, Ríos. La pelota va llegando para Tobías Gómez. Se postea en este caso Sherkovic. Vamos a ver qué hace. Quiere penetrar, la pierde. Buena la defensa, se equivocaba. Cárdenas, lanzamiento de 2, hay doble. Hay doble de la Unión de Formosa que gana 6-4. Sale rápido, se equivoca, la estaba robando. Gómez, se viene a toda velocidad. Gómez quiere llegar de aro a aro. Hubo falta. Se la cobraron a Sánchez, a Jesús Sánchez. ¿Al 41? No, al número 11. Se la cobraron a Romero. Es la primera de él. Tendrá lanzamientos. Tobías Gómez buscará el primer lanzamiento. Marró el primero. 6-4. Está ganando la Unión de Formosa. Restan 7 minutos 53 segundos para terminar el primer cuarto aquí en el Estadio Ciudad. Segundo lanzamiento. Ahora sí conversión de Gómez. Va saliendo Julián Ruiz. Marca puño en su jugada en ofensiva. Se mueve por un lado para el otro. Quiere apretar. Se queda estático para Lugo. Lugo de 3. Marró. La sostiene Cárdenas. Va saliendo a través de Ríos. Comanda la base Ríos. Hace el movimiento. Quiere penetrar. La tapa de Lugo. Conjuntamente con Sancho en complicidad. Llegaba, en este caso, Gómez. A ver, posición para el equipo santiagueño. Está atando los cordones de su zapatilla, más precisamente Arol, en el equipo de Santiago del Estero. Lugo. Sánchez. Quiere penetrarse el movimiento, encontró el hueco, lanzó, marró. La sacó larga, pensaba que estaba alguien. Lugo la estaba tomando en este caso. Facundo González, hubo una falta. A ver a quién se la cobraron. Al número 12, al 41 en este caso. Se la cobraron al 41 a Sánchez. En la primera, 2 acumuladas, tiene 15, no tiene falta la Unión de Formosa. Va saliendo Ríos. Buscaba ahora para Gómez. Lanzamiento, se quedó corto. La peleaban todas. La ganaba Romero. Se la entregó para Ruiz. Sale de contra el hombre del equipo de Santiago del Estero. La pierde. Se equivocaba el base del equipo santiagueño. Llegaba Cárdenas por detrás. El lanzamiento largo. La peleaban todas. La recuperaba Romero. ¿Quién se había quedado en defensa? Va saliendo para Ruiz. Se frena Ruiz. Larga ahora para Sánchez. La tiene Sánchez. Quiere apretarse el movimiento. Lo marcaba en este caso Gómez.
Larga para Romero. Romero para Lugo. Lugo de 3. Marró el lanzamiento. Se quedó corto. Lo estaba ganando Facundo González. Se le va larga la pelota. En este caso a Maximiliano Ríos. La pelota la tiene Ruiz ante la marca de Ríos. Vamos a ver cuál es el movimiento de Ruiz en la ofensiva. Larga para Sánchez, se postea en la zona pintada, prefiere para Lugo. Lugo para Sánchez, hace el movimiento, lo tocaban. Cuando lanzaba Jesús Sánchez, hubo falta. Vamos a ver a quién se la han cobrado. Al número 9, a Tobías Gómez, es la primera. Tendrá lanzamientos Jesús Sánchez, el hombre de Quinza. 7-4. Está ganando la Unión de Formosa. Lanzamiento de Sánchez, el primero, Marró. Buscará el segundo lanzamiento. Restan 6 minutos 13 segundos. Seguramente nuestro camarógrafo, cuando estén los minutos, le dará en pantalla cómo es el marcador. La pelota la lleva, en este caso, Ríos. La tiene Maximiliano. Ante la atenta mirada marca zona el equipo de Quinza. Buena la asistencia, gira González, Marró el lanzamiento, rebote le quedó para Ruiz. La pierde Ruiz, segunda pérdida de él, la quiso volcar, casi enojado consigo mismo. Tobías Gómez, hubo falta, y es la tercera acumulada que tiene el equipo santiagueño. La falta fue, ahora sí, de Romero, es la primera, me rectifico, la falta anterior había sido, en este caso, de Ruiz. Lanzamiento adicional. Primer lanzamiento de Gómez, quiero decir, había una falta. Conversión. Segundo punto para él. Restan 5 minutos 52 segundos para terminar el primer cuarto. El segundo se quedó corto. Mirá vos, se duermen todos. Cárdenas gira, lanza. Se quedó corto. El rebote para Romero. Ahora para Ruiz. La asistencia para Arol. Sale larga para Ruiz. Nuevamente para Sánchez. Sánchez para Arol. Sale larga, prefiere para Romero. Marca bien, no le deja espacio el equipo de la Unión de Formosa. La asistencia para Arol, si viene Arol, vale. No, caminó. Caminó. Hubo falla técnica. En el pívot que tiene el equipo santiagueño. Bueno, fundamento del básquetbol, lo hablaba hace momentos atrás. Primero el bote, después el paso. La pelota va para González, lanzamiento de 3, triple. Hay triple del equipo de la Unión de Formosa. 11-4, sacó una diferencia de 7 la Unión. Defiende bien este equipo, se nota. Ruiz, Romero. Va saliendo para Ruiz. Ahora para Lugo de 3, Marró lanzamiento. Dagonaba Cárdenas. La tiene Ríos. Traslada a Ríos. Prefiere para Sherkovic. Ahora para Ríos. Cárdenas. Hace el movimiento. Sacó para atrás para González. Quiere penetrarse el movimiento largo. Buscaba desde qué sector de 3. Marraba. El lanzamiento era Tobías Gómez. La recupera la Unión de Formosa. Tendrá que perder. Minutos se habla. En el juego de conjunto. Todo es de la Unión de Formosa. No solamente en defensa, cuando tiene que defender, sino también en ataque. Ahí está la pelota a través de Ríos. Justo para González. Ahí está Ríos con Cárdenas. Se frena, la va a perder, la estaba ganando Ruiz. Se viene a toda velocidad para Romero. Romero lanzó, se quedó corto. El rebote lo estaba ganando Ríos. Se viene a toda velocidad. Ríos quiere hacer movimiento para González. Se frena. Larga, quería para Gómez. Giraba Cárdenas, caminó. Hay falla técnica, tendrá reposición Quinza. Romero. Viene Romero, el 1 contra 1, sacó para atrás para Sánchez. Quiere penetrarse el movimiento rápido para Ruiz. Ruiz de 3, pegó el soporte. Roberto la peleaba Sánchez. Larga salía, le quedó para Romero. Ahora para Ruiz. 11-4 gana la Unión de Formosa. Viene Ruiz, hace el movimiento largo, prefiere para Lugo, se queda Lugo. Ahora para Sánchez de 3, se quedó corto.
El lanzamiento y el rebote era para Ríos. Va saliendo a través de Gómez. Para Cárdenas. Vuelve a caminar. Falla técnica en el número 5 de Luciano Cárdenas. Ruiz. Romero. Lugo. Ahora para Sánchez. Sánchez de 3. Pegó Marrón el lanzamiento. Va a haber reposición. Ahora sí, la pelota de Ruiz. Se viene Ruiz, buscó el lanzamiento, el movimiento. En lo alto le estaba ganando Sherkovic. Ahora la pelota la tiene Gómez. Se viene Gómez, hace el movimiento rápido. Buscó el lanzamiento, triple. Hay triple. Era de Sherkovic. 3 para él, 10 la diferencia. La Unión de Formosa le está ganando. En este caso a Quinza, 14-4. Cuando restan 2 minutos 44 para terminar este primer cuarto, tendrá que de alguna manera modificar su defensa. Qué bien que defiende la Unión de Formosa. No deja hueco, no deja lugar. Le cuesta a Quinza. Claro, si tenés movimiento rápido tenés que buscar a través de una cortina, sino de la circulación de la pelota, como para poder tener a los perimetrales que mejor lanza, como en el caso de Lugo, como en el caso de Romero, hasta de Julián Ruiz, para tener la posibilidad. Pero marca tan bien este equipo de la Unión de Formosa que está ganando 14-4. Restan 2 minutos 44 segundos para terminar lo que es más precisamente este primer cuarto. 14-4. Está ganando el equipo está ganando el equipo de la Unión de Formosa. Reposición. La va llevando Ruiz para Sánchez. Lugo, Romero. El ingreso de ahora para Lugo. Lugo de 3. Barro lanzamiento. No hay efectividad esta noche. No hay efectividad. Lanzamiento de 3, Marraba, lanzamiento, era Cárdenas, buscó nuevamente el movimiento, sacó Sherkovic, ahora para Ríos. Se va larga la pelota, va a haber reposición para Quinza. Romero. Lo sostenía Cárdenas, Arol. Ruiz, Romero. Hace el movimiento, hubo una falta. Se la cobraron al número 8, a Facundo González, me parece. Sí, a González. La segunda acumulada para la Unión de Formosa. La pelota va saliendo para Romero. Ahora para Lugo. Ruiz de 3. Marrón lanzamiento. No hay efectividad. El lanzamiento de 3 en 15. No ha convertido todavía. La pelota sale a través de Río. 14-4. Se paró. Estático está el tanteador en este momento. La pelota de Ruiz la estaba robando. Ruiz en este caso. Entregó para Romero. Hace la faja. Hubo falta. Se la cobraron al base del equipo de la Unión de Formosa.
a Ruiz en la tercera acumulada que tiene la Unión. 3 también tiene Quinza. A ver, reposición. Ahí está Ruiz. Se le entregó para Sánchez. Sánchez para Ruiz. Hace el movimiento. Buena la penetración. Rompió. No ingresó a la americana. El rebote le quedó para Cárdenas. Ahora para Gómez. Este es para González. González para Ruiz. Para Ríos. Perdón. Ahora para González. Le quedan 9, le quedan 8 de posición de pelota. Buscaba larga. Bueno, de Yarkovic. Lanzamiento de 3 triple. Shergovic. Ahora sí. Shergovic. 2 triples, 6 puntos para él. 16-4. Sánchez pierde la pelota. 12 puntos la diferencia. No puede salir de 4 puntos Quinza. Tuvo muchos lanzamientos. La pelota sale para Ríos. Lanzamiento de Ríos. Marrón, lanzamiento. Rebote le quedó para Ruiz. Sale a toda velocidad ahora para Lugo. Se le va a escapar. Casi la sostiene Lugo. Se frena. Caminó. Perdió el pivot. O el pie de apoyo. Hay minutos solicitados por el banco de la Unión de Formosa, porque será la última ofensiva que tendrá el equipo formoseño, el primero de la Conferencia Norte. 7 segundos, 4 décimas. Gana la Unión de Formosa 14-4. Concluido el minuto y tendrá que barajar muchas cosas y modificar el equipo santiagueño, lo que tiene que ver justamente con la conclusión de este primer cuarto, de estos primeros 10 minutos. Felicitaciones, qué buena defensa del equipo de la Unión. La pelota sale a través de Ríos. Pisó la línea. Le quedan 2 segundos, 4 décimas. Se termina el primer cuarto. Las cámaras de Gabriel Acuña. Va buscando lanzamiento Romero de 3. Final. 4 para la Asociación Atlética Quinza. 16. 1-6 para el equipo de la Unión de Formosa. Pequeña pausa, ya regresamos.
Muy bien. Regresamos en este partido donde está perdiendo la Asociación Atlética Quimsa aquí en Santiago del Estero con una jornada de 10 minutos para el olvido. Y seguramente habrán hecho un contenido general de lo que fueron estos 10 minutos. El técnico Cristian Suárez para el equipo de Quimsa. Y en este caso, la reposición es para ellos. Burgos. Para Sánchez. Llegaba la mano. En este caso de Shergovi. Para lo que va a ser la posición de la pelota para el equipo de Santiago del Estero. Para Quimsa. Romero. Burgos. Se equivocaba Romero. Sí, pisó. Estamos en el medio. A ver, reposición. Para el equipo de la Unión de Formosa, que está 12 arriba y que tiene posición de pelota. Va girando a través de Ríos. Jerkovic. Barraba el lanzamiento cuando ingresaba por aquel sector. Se viene la contra a través de Romero. Asistencia. Gire Sánchez va buscando. Y nada. No quiere ingresar la pelota. No quiere ingresar la americana. Caprichosa. Tendrá lanzamientos. La falta se la cobraron al número 6. Shergovi. Bueno, salió del 4 el equipo santiagueño. Romero, 5. Los 5 puntos fueron, en este caso de Sánchez, perdón. Segundo amarrado, para que hable. La posición la va tomando Gómez. Ingresó Machado en su lugar, el Lungo. Quiere romperse el movimiento Gómez. Larga. Para Ríos, lanzamiento de 3 marrón lanzamientos. El rebote le quedó para Ruiz. Se viene a toda velocidad y falta. Se la cobraron al número 4, Lucas Gallardo. Segunda acumulada para la Unión de Formosa. Hemos ingresado en el segundo cuarto. 9 minutos, 2 décimas para terminar el mismo. Va saliendo Julián Ruiz. La atenta mirada en este caso de Gómez. Buena, el movimiento, hubo falta del número 9 de Tobías Gómez, es la segunda de él. Tiene 3 acumuladas ya. La Unión de Formosa no tiene faltas, Quimsa, pero recién comienza este segundo cuarto. Buscará Ruiz el lanzamiento. Muchachos, terminen, péguense en una ducha y vuelvan, Qué jornada. Segundo lanzamiento, ahora sí, conversión de Ruiz. El primer punto, 6 para 10 arriba la Unión de Formosa. Va saliendo a través de Gómez. Se le entregó para Gallardo. Hace la penetración, hace el movimiento. Buena la tapa de Lugo. Insiste, vuelve a ganar Lugo en el rebote. Se le entregó para Ruiz. Se viene, va rompiendo Ruiz, pierde la americana, le quedó para Sánchez el amague, lanzamiento de 2, bueno. Hay doble de Quimsa. 16-8 está ganando el equipo de la Unión de Formosa. No ha convertido todavía hasta el momento la Unión. 4-0. Favorable a Quimsa este cuarto. Va saliendo Shergovi. La perdía, la estaba robando. Se viene Lugo, la va a volcar Lugo. Hubo falta. En este caso se la cobraron al número 9, a Tobías Gómez, en la tercera de él. Y tendrá que salir. Solo se va. Va a ingresar el número 8, Facundo González. El equipo de la Unión de Formosa tendrá lanzamientos. Sebastián Lugo, el hombre de la provincia del Chaco. A ver el primer lanzamiento. Te quedó corto. Es nochecita.
Segundo lanzamiento, ahora sí conversión de Lugo. 16-9, restan 8 minutos para terminar este segundo cuarto. González, el comanda la base en este momento. Facundo va saliendo para Yergovip. Ahí está. Rápido, ahí está para Machado. Giró lanzamiento de Machado con Cristal y doble. La conversión del Lungo. Juvenil. Que tiene. Hubo falta. Se la cobraron a Ríos. Es la segunda. Ya está penalizado el equipo visitante cuando restan 7 minutos 42 segundos. Tendrá que tener en cuenta esto, ¿no? Primer lanzamiento de Ruiz. Marró. Si no me equivoco, Quinza de 6 lanzado ha convertido 3. Este fue el séptimo. Este es el octavo, ahora sí. Conversión para Julián Ruiz. Sale a marcar en todo el campo de juego el equipo de Santiago del Estero. La pelota pasa por González. La tiene González. Buscaba para Yergovip. Se para Machado. Caminó el Lungo. Le cobró falla técnica. Ruiz, Sánchez, Lugo, Romero, Ruiz. El movimiento frenado, queda la asistencia para Romero, hace la amague. Cuando volaba la falta de Juan Yergovip. Es la segunda. Tendrá el lanzamiento, está penalizado. La Unión de Formosa no tiene falta Quinzas. Lanzamiento de Romero, el primero, conversión simple. El quinto para él en su haber personal. Buscará el segundo lanzamiento. También conversión. 12 para 15-18 para la Unión de Formosa. Está ganando 8-2 este cuarto. El equipo Santiago le dio. Hay falta de Lugo. En la primera de 15 tendrá reposición la Unión de Formosa. Facundo González. Ríos. Buscaba la cortina, la va a perder. La peleaban todas. La pelea Ruiz. Salto, pero la flecha es para el equipo de la Unión de Formosa. Mucho más dura la defensa del equipo de Santiago del Estero. Ya no tiene tanta posibilidad como lo tuvo en los primeros 10 minutos el equipo de Formosa. El equipo de la Unión va saliendo a través de Ríos. La cortina era... Ahí está Yergovip. Gallardo. González. Machado. Consumieron 24 segundos. Dice Gallardo, no me avisaron. Cómo cambian en un equipo la defensa, La pelota pasa por Burgos. Ahora por Romero. Hace la mague. Larga para Burgos. Quiere para Sánchez. Para Romero. Hace la mague. Quiere penetrar. Buscó el movimiento. Lanzó. Y hubo falta. A ver. Se la cobraron al número 4. A Lucas Gallardo. Es la segunda de él. Se están complicando en faltas. Papá, familiares de los chicos están acá. Un técnico. Primer lanzamiento, conversión. En este caso de Romero. Segundo lanzamiento también convertido. Tendrá uno más por el técnico hace momentos atrás. Marró el tercero. Tendrá reposición el equipo de Santiago del Estero.
y fue para el banco. 18-14. Va a ser la mague Lugo. Se frena para Romero. Ahora para Ruiz. Para Sánchez. Buscó el lanzamiento de 13, quedó corto. La peleaban todas. Le queda para Sánchez. Este para Ruiz. Consume segundos. Larga para Sánchez. Ahora para Ruiz. Quiere romper ese movimiento. Para Burgos. Ahora para Romero. Se frena. Buscó Romero de 2. Marrón lanzamiento. Rebote le quedó para González. Sale rápidamente González. Se viene en la Unión de Formosa. Llegaba González. Yergovic por aquel sector. Marraba. Porque estaba muy cerca. Llegaba a la mano de un jugador. Y se la cobraron. A Sánchez. Es la segunda de Jesús. Yergovic. Tendrá lanzamientos el primero. Conversión simple. Tiene 2 triples. El número 6, Juan. Yergovic. Buscará el segundo lanzamiento. También adentro convertido. 20-14. Está ganando la Unión de Formosa. Pierde Quimsa. Aquí en Santiago del Estero. Ruiz. Larga para Lugo. Esta para Romero, ahora para Ruiz, falta de Ríos y es la tercera de Ríos. Tendrá lanzamientos, hace rato que está penalizado. El equipo de la Unión de Formosa, te digo, de los tantos que marcó el equipo santiagueño, tendría la posibilidad a lo mejor de estar empatado. Primero, conversión de Romero, simple. 9 puntos para Romero, 10 ahora. 20-16. Está ganando el equipo de Santiago del Estero 12-4. Hubo falta. Se la cobraron a Ruiz. A Julián es la segunda. Y es la segunda acumulada para el hombre de Quimsa. Hubo falta del 6. Cuando quería cortinar. Yergovic es la tercera de él. Está muy comprometido la gente de la Unión de Formosa. Va saliendo rápidamente Romero. Para Lugo. La asistencia para Sánchez. Sánchez de 2. Hay doble de Quimsa. Está en partido el equipo santiagueño. Pierde por un doble. Larga la pelota, se le va a ir. Casi la pierde. Buena defensa del equipo de Santiago del Estero. Buena la defensa, buena la tapa de Lugo. Cuando restan 4 minutos 52 segundos. A ver, reposición para Quimsa. 18 para el equipo de Santiago del Estero, 20 para la Unión de Formosa. En ataque, el equipo de Santiago del Estero, 15. Buena la asistencia para empatado en 20. Era Burgos. Va saliendo Ruiz. Para Machado, lanzamiento de 2. Salió de adentro. Rebote quedó para Romero. 16-4 gana este cuarto Quimsa. Tocaba Mambrín. Larga para Burgos. Burgos para Romero. Romero para Ruiz. Lanzamiento de 8 metros. Pegó el soporte. La peleaban todas. La gana Romero. Va saliendo para Ruiz. Este para Lugo. Lugo de 3. Triple. Triple de Quimsa. Pasó al frente el equipo de Santiago del Estero. 23-20. Le lavaron la cabeza, a Quimsa. La pelota va saliendo. El movimiento de Mambrín. Lanzamiento de 2. Hay doble de Gustavo Mambrín. 23-22 gana Quimsa. Burgos. Romero. Burgos. Romero. Burgos. Ruiz. Luego lanzamiento de 3. Triple. Triple. Triple de Quimsa. Se le abrió la canasta a Lugo. Y si lo dejas,
Tener cuidado cuando tiene la mano caliente. El Seba Lugo, el hombre de Chaco. Pelota pasa por Ríos. Se postea Machado. Para Ríos, Ríos de 3, marró el lanzamiento. La peleaba Lugo. Gana rebote en defensa. Se viene Quimsa. Se frena Lugo. Ruiz. Ahora para Burgos. Burgos de 3, pegó el soporte. La peleaba allá. Quería corregir, pegaba en un hombre de la Unión de Formosa. La reposición va a ser para Quimsa. Se equivocaba Lugo. Tocaba. Antideportiva le cobró. Tendrá lanzamientos. Es de Burgos y es la primera. Está estipulado en el nuevo reglamento esta situación, ¿no? De los cortes, más precisamente. En el mismo tendrá lanzamiento y después reposición. Conversión en este caso de Ríos. González, perdón. Marró el segundo. Facundo González se le entregó para Ríos. Ahora sí. Quiere penetrarse el movimiento. Largo para Machado. Gira Lunguito. Hay doble. Hay doble para el equipo de la Unión de Formosa. 26-25. Se viene Romero. Falta. La falta de Machado. Va a ser la primera del Lungo. Es la primera. Tendrá lanzamientos. Romero, el hombre de Valle Viejo, la provincia de Catamarca. Lanzamiento, el primero amarrado. Vamos a ver si tiene efectividad en el segundo lanzamiento. También amarrado, las peleaba allá Burgos. Con fortuna la tiene la Unión de Formosa, va saliendo Cárdenas. La pelota de 3 era Mambrín, amarraba lanzamiento, la peleaba Cárdenas. Hubo falta de Burgos. A ver. Se la cobraron a Romero. Es la segunda de él. Los dos están penalizados. Cárdenas que tiene Luciano 6 puntos. Marró el primer lanzamiento. Vamos a ver si tiene efectividad al momento de lanzar el segundo. Marrado también. El rebote le quedó para Romero. Gana Quimsa. 26-25. Ruiz. Sánchez. Larga para Romero. Romero para Ruiz. Ruiz para Sánchez. Pasa por debajo. Es el movimiento. Se frena. Lanzó. Caminó. Va a haber reposición para la Unión de Formosa que puede pasar al frente. Buen segundo cuarto del equipo de Quimsa. Ríos. Hubo falta de Burgos. Y si es de Burgos, la segunda. Tendrá lanzamientos Maximiliano Ríos, que no tuvo conversión hasta el momento el base. Ahora sí, el primero empatado el partido en 26. Puede pasar al frente. Pasó al frente la Unión. Gana 27-26. Romero. Para Julián Ruiz. Minuto 53 para terminar este segundo cuarto y los primeros 20 minutos. Lugo, Ruiz, Romero. Ruiz hace la amague. La faja larga, innecesaria para mi gusto. Tendrá reposición la Unión de Formosa.
Ruiz. Va saliendo para Cárdenas. Buscará para el Lungo. Ahí está para Machado. Gira ante la marca de Burgos. Caminó para mí, pero dijo que no pasó nada. La pelea Burgos. Va saliendo con Ruiz. Ahora con Romero. Este con Lugo. Nuevamente con Romero. Para Burgos. Se anima de 3. No pegó ni en el aro. Le estaba ganando González. Se viene la contra de la Unión de Formosa. Ahora con Mambrín. Buscaba impresionante la tapa de Romero. Ante Mambrín. Se viene Sánchez. Hace la mague. Lanzó. Hay doble de Quinza. Pasó al frente. 7 puntos para Jesús Sánchez. 28-27 gana Quimsa. Aquí en la ciudad capital. En el Estadio Ciudad. Ríos de 3. Marró el lanzamiento largo. Se fue la pelota. Tendrá reposición Quinza. ...43 segundos, una décima para terminar estos primeros 20 minutos. Por allá veo un colega, amarilla. El hombre de Formosa. La pelota la tiene Ruiz. Va saliendo ahora para Lugo. Lugo para Romero. Hace un amague. Prefiere para Ruiz. Romperá la zona. Ingresa en el mismo. Sacó para Lugo. Lugo de 3. Triple. Hay triple de Quinza. Se destapó Sebastián. 10 puntos en su haber personal. Y el aporte para Quimsa. 31-27. Ruiz. Cárdenas. González. Hace el movimiento bien cerradita. Lanzamiento de 3. Mambrín. Triple. Y hay final. Final de este segundo cuarto. Con este resultado. 30 para Quimsa. 30 para la Unión de Formosa. Ganó Quinza este cuarto 26-14. Después de haber perdido los primeros 10 minutos 16-4. Lo dio vuelta. Y está 31, perdón, me rectifico. 31-30. Está ganando el equipo de Santiago del Estero 27-14. Ahora sí, me rectifico. 31-30 está ganando el equipo de Quimsa. Con un aporte importante de Sebastián Lugo. Un aporte importante de Gonzalo Romero. En goles, Jesús Sánchez, pero mejoró ostensiblemente su defensa. Nosotros hacemos una pauta. Enseguida estaremos nuevamente cuando comience el tercer cuarto y ante algunos números que tienen que ver con estos primeros 20 minutos donde el equipo de Santiago del Estero, Quimsa, le gana a la Unión de Formosa 31-30.
Regresamos al Estadio Ciudad, donde el equipo de Santiago del Estero ganó el segundo cuarto 27-14 y donde totalmente se modificó lo que fueron aquella apertura de los primeros 10 minutos con una muy buena defensa implementada por el equipo de la Unión de Formosa, que le permitió únicamente a Quinza la conversión de 4 puntos. Y en el segundo cuarto se modificó totalmente, porque fue Quinza quien de alguna manera trabajó en el sentido más precisamente de defensa. Y tuvo su mérito, pero también tuvo su mérito en un aporte ofensivo totalmente diferente a lo que fue los primeros 10 minutos el equipo de Santiago del Estero. En tanto, aquel aporte de Cárdenas en los primeros 10 minutos de 6 puntos, lo de Yergovic, un total de 6, 2 triples convertidos, lo de Facundo González con un triple convertido para el equipo visitante. Esto quiere decir que en el segundo cuarto las cosas fueron totalmente diferentes. Claro, hubo únicamente 14 puntos en favor del equipo de la Unión de Formosa. En Quinza, para destacar lo de Sebastián Lugo, con 3 triples y un simple, un total de 10 puntos convertidos en su planilla personal. Un total de 10 puntos también para Gonzalo Romero. 2 puntos de Julián Ruiz. Y también el aporte en la zona pintada, justamente de Jesús Sánchez, con un total de 7. Y lo de Omar Burgos, 2 puntos para él. Vamos a ver cómo se va a dar estos 20 minutos que quedan y que restan para quien hoy ostenta la primera colocación de la Conferencia Norte. Estoy hablando de la Unión de Formosa, que tiene 10 partidos jugados, 10 partidos ganados, tanto de local como de visitante. Y Quinza presentará me da la sensación que lo que pudo realizar trabajado en el segundo cuarto con una muy buena defensa. Lo veo a Lugo, Ruiz, Sánchez, Romero, Burgos. En el equipo de la Unión de Formosa está González, está Ríos, está Yergovic, está Cárdenas y también está el número 9, Gómez. La pelota es para Quinza, la tiene Ruiz, se la entregó para Sánchez, quiere apretarse el movimiento, buena para Sánchez pero larga. Pegaba en un hombre de la Unión de Formosa, lo manifiesta Fernando Herrera, el segundo árbitro para este partido de esta noche. Quiere su cuarto triunfo. El equipo de la Fusión va saliendo a través de Lugo. Vamos a ver cuál es el movimiento. Rápido para Burgos. Lanzamiento de 3. Pegó el soporte. Rebote le quedó para Ríos. Va saliendo a toda velocidad Gómez. Buscó el lanzamiento casi forzado. En lo alto vuelve a ganar Gómez. Penetra, hace el movimiento, sacó la falta. Va a haber lanzamientos 2. Se la cobraron a Burgos. Y la falta de él en la tercera del número 13. 2 lanzamientos, el primero, conversión, empatado el partido en 31. Del número 9, Tobías Gómez, 3 puntos. Si tiene 100% de efectividad, 4 para él. Pasó al frente de la Unión, que gana 32-31.
aquí en el Estadio Ciudad. Ruiz, Sánchez, Burgos, rota la americana. Nuevamente para Ruiz, ahora para Lugo, Lugo de 3, giró la pelota, lo peleaba Sánchez, la gana Sánchez. No se anima Ruiz a lanzar. Nuevamente para Lugo de 3, pegaba en lo alto, lo ganaba Burgos. Quiere girarse el movimiento, y doble de Quimsa. Doble de Quimsa. Lo hacía Burgos, que había ganado esa pelota luchando con hombres que lo superaban en altura. Yergovic, la asistencia buena para Tobías Gómez, 2 puntos, 34-33, pierde Quimsa. Ruiz, Lugo, Romero, Ruiz, se frena, se le entregó para Sánchez, se postea ante la marca de Ríos, prefiere para Lugo, penetra, hace el movimiento, lanzó, vale el doble. Hay doble de Quimsa, se animó el chaqueño. Hay doble de Sebastián Lugo. La falta se la cobraron al número 5. A ver. A Cárdenas en la primera. Lanzamiento adicional. Ahí está Lugo. Conversión simple. 13 puntos. Para el hombre del Chaco. Va saliendo Cárdenas. Yergovic. Ahora para Ríos. Yergovic para Ríos. Quiere penetrar ante la marca de Burgos. Lanzamiento lo tapaba Lugo. La pelota le quedó para Romero y ahora para Ruiz. Marcando jugada. Número 5. Largo para Lugo. Nadie lo marcaba. Hace el movimiento. Pasó por detrás. Quiso asistir a Sánchez. Va robando la pelota. Yergovic buscó el lanzamiento. Voladora en el aire. No tuvo efectividad. La peleaba Burgos. Yergovic le quedó para él. Hace el movimiento. ¿Era antes? Va a haber lanzamientos. 2 marcaba Fernando Herrera. Se la marcaron a Burgos. Tendrá 2 lanzamientos. La cuarta de Burgos. Un buen pasaje del pibe. Se va a descansar Burgos. Yergovic, primer lanzamiento, conversión. Buscará el segundo lanzamiento. Yergovic. Ahí está el segundo lanzamiento. Pegó en el soporte. Casi dormido los hombres de Quimsa. Gana Quimsa. 36-35. Quería, la luchaba buscando el lanzamiento. Gómez marraba el lanzamiento. El rebote le quedó para Lugo. Ahora para Sánchez. Se frena Jesús. Romero. Le quedan 14, le quedan 13. Hace el movimiento y falta. Ah, no, caminó. Hubo falla técnica de Jesús Sánchez. Tendrá reposición. La Unión de Formosa, restan 7 minutos 6 segundos para terminar este tercer cuarto. 36-35. Gana Quimsa aquí en Santiago del Estero. Yergovic lo dejaron lanzar de 3, marró el lanzamiento. El rebote le quedó para Ruiz. Rápida para Lugo. Ahora para Romero. El hombre de Valle Viejo en la provincia de Catamarca. Lugo se frena. La asistencia era para Sánchez y doble. Buena la asistencia de Lugo para Jesús. 9 puntos ahí en la zona pintada de Jesús Sánchez. Va saliendo Quimsa, que gana 38-35. Ríos se frena. La asistencia para Cárdenas. Yergovic larga, lo dejaron. Ingresó solo, no hubo marca sobre Facundo González. 2 puntos para la Unión de Formosa. 38-37. Gana Quimsa. Ruiz, Lugo. La pierde Lugo, se equivocaba. La faja era de Gómez. La asistencia, en este caso, era para Ríos. Conversión del base. Pasó al frente de la Unión de Formosa.
En la próxima, técnico, le dijo al base. Nicolás Carrillo. Ruiz. Ingresó. Arol. Hubo falta. Y es la cuarta, ¿eh? Están comprometidos los hombres de la Unión de Formosa. Va a ingresar el lunguito Gastón Machado en lugar de este muy buen jugador como es Juan Yergovic. Reposición para Quinza. Arol. Ruiz. Romero. Busca la penetración, prefiere para Lugo, se la amague. Arol de 3, pegó el soporte. La peleaba nuevamente, la cachetea Jesús Sánchez, que pelea todo. Pegaba en González. Va a haber reposición para Quinza. Restan 5 minutos 28 segundos, pierde Quinza. La asistencia para Arol, buena. La salida rápida, en este caso de Ruiz. Los primeros 2 puntos para Lautaro. Arol. Pasa 15 al frente, 40-39, palo a palo el partido. La asistencia para Longuito, solito frente al cristal. Machado, conversión. Sexto en su haber personal. Ahí en la zona pintada. Ahora la Unión comanda, 41-40. Romero. Lugo. Romero. Buscó el lanzamiento de 3, marró el lanzamiento. La peleaba Sánchez, nuevamente la vuelve a ganar. Vale el doble. ¡Qué partido de Sánchez! ¡Qué partido de Jesús Sánchez! Conversión. 11 puntos, tendrá un adicional y la falta se la cobraron al número 9. Otro Gómez. En Capilla, 2 jugadores de la Unión de Formosa. Tendrá que aprovechar al máximo Quinza. En este sentido, lanzamiento del adicional, conversión simple. 12 puntos para Sánchez. Va saliendo Ríos. Cárdenas. Machado. Ríos. Ahora para Cárdenas. Buena la defensa de Quinza. Giró, lanzó. No había nadie para el rebote. Le quedó para Ruiz. 43-41 gana Quinza. La asistencia para Arol. Este para Lugo. Lugo de 3. Se quedó corto. El rebote la vuelve a cachetear y pegaba. En este caso la sacaba Maximiliano Ríos. Tendrá reposición Quinza. Quiere quebrar esta racha de 10 partidos que tiene la Unión de Formosa ganados consecutivos. Único puntero de la Conferencia Norte en la Liga de Desarrollo. La pelota pasa por Sánchez. Se frena, buscó lanzamiento de 2, pegó el soporte. No había nadie. Buscó, va saliendo a través de González. Llega de aro a aro, marró el lanzamiento, rebote le quedó para... ¿Le tiró a Sánchez? A ver, me pareció que sí. Va Lugo, la pelota para Sánchez, se frena. Larga. Ruiz, Lugo, caminó. Fundamento en el básquetbol, vuelvo a insistir, primero el bote, después el paso. Va saliendo Ríos. La pelota para Gómez. Quiere penetrarse el movimiento, lanzó. Buen movimiento de Tobías Gómez. 8 puntos para él, casi parejito. Enseguida se viene Mambrim. En la Unión de Formosa, Romero. El movimiento lanzó, empatado en 43. Hay falta. Se la cobraron a Cárdenas, es la segunda. Está penalizado a partir de este momento el equipo de la Unión de Formosa. Romero, lanzamiento. Conversión para Gonzalo, el hombre de Valle Viejo, simple. Que tiene 7 puntos del lanzamiento libres. 8 con este en conversión. Un total de 12 aportando para Quinza. Pelota la tiene González. Buscó para de 3, marró lanzamiento Machado. 45-43 gana Quinza. Restan 3 minutos 9 segundos para terminar el tercer cuarto. Ahí está Arol, gira. La pierde, la recuperaba Machado. Larga, buscando para Río. Se viene a Río, penetra, buscó mano el lanzamiento. Buena la tapa de Lugo.
La Unión solito. Estaba muy cerca la conversión de Cárdenas. 8 puntos para él. Empatado en 45. Qué partido que estamos viendo. Lleva Ruiz, traslada a Ruiz. Quiere prestarse el movimiento para Sánchez. Sánchez no da más, me parece. La asistencia para Cárdenas, la conversión. Ahora pasó al frente de la Unión. 47-45. 2 minutos, 15 segundos para terminar el tercer cuarto. Ruiz encontró el hueco. Hace la... Fiere para no... Hay doble de Quimsa. Empatado en 47. Quiere el 1 contra 1. No se anima. Mucho traslado para mi gusto. De 3, triple. De Facundo González. El segundo triple. En su haber personal. 50-47 gana la Unión de Formosa. Resta 1 minuto 34 segundos para terminar. Ruiz se anima de 3. Triple. Hay triple de Quimsa. 5. Para Julián. Empatado en 50. Resta 1 minuto 20. Gómez. Quiere el 1 contra 1. El movimiento. Agarró el lanzamiento. El rebote le quedó para Sánchez. La falta. Se la cobraron a Facundo González. Tendrá lanzamiento 15. Está penalizado el equipo de la Unión. En un momento cuando saltaba Sánchez para recuperar en defensa, tirón en pierna izquierda. Viene Julián, rompe el movimiento. Encontró para quién, para Lugo. No se animó a lanzar. Ahora para Burgo. Este para Ruiz. Para Romero. Para Lugo. Hace el movimiento. Bueno el giro en este caso. Pero no tuvo efectividad Arol. Rebote le quedó para Ríos. Hace la faja. Dejó un hombre en el camino. La asistencia era más precisamente para Cárdenas. Que de alguna manera se está haciendo importante en los últimos minutos del tercero y ahora en el comienzo del último cuarto. Luciano Cárdenas, Ruiz, Romero, Lugo. La asistencia para Romero. Se postea, hace el movimiento, sacó larga. Prefiere para Burgo. Ahora para Ruiz. Lanzamiento de 3. Pegó el soporte. El rebote le quedó para Machado. 60-51. Está ganando la Unión de Formosa. Una pieza importante se fue como es Jesús Sánchez. En el equipo, buena la defensa de Ruiz. Va saliendo Ruiz. La mague para Lugo. Y la asistencia para el mismo y doble de Quimsa. Marca en todo el campo de juego Quimsa. Va saliendo para Ríos. Ríos. Efecto y doble. 62-53. 9 la diferencia. Burgos. Ruiz. Burgos. Buscó lanzamiento de 3, triple. Hay triple de Quimsa. Por fin de ese Burgos. Sale la Unión. Ríos. Sale Ríos. Sostiene Ríos, traslada. Buscó el movimiento, lo tapaba Lugo. El rebote le quedó para Burgos. Burgos para Lugo. Lugo ahora para Arol. Arol para Lugo. Se frena. Se le entregó para Julián Ruiz. No se anima. Casi tocaba la pelota en este caso. La falta se la cobraron a Cárdenas. En la tercera. Va a haber modificaciones. Se va a descansar Ríos. Ha ingresado Mambrín. Ingresa Yergovic. Se va a descansar el Lunguito. Machado. Gastón Machado.
Reposición para Quinza, 62-56, pierde el equipo de Santiago del Estero. Se viene Romero, larga. Ingresó Vélez. Lugo. Para Burgos, Burgos de 3, tiró. Muy apresurado, casi al mismo rebote le quedó. Para Yergovic. La asistencia para Tobías Gómez. La tiene Gómez. 1 contra 1. Para Cárdenas. Gómez. Sacó para Yergovic. Lanzamiento de 3, Marrón, lanzamiento. La peleaban todas. La sostiene y la ganaba. Era Burgos. Para él la pelota. Ahora para Vélez. Se viene a toda velocidad. Frena Lugo. Lugo de 3. Triple. ¡Hay triple de Quinza! Sebastián Lugo. Y está en partido nuevamente Quinza. Quinza. Quinza en este momento. Burgos. Ruiz. Posibilidad de empatar o pasar al frente. Quinza. La pelota de Burgos. Se anima, larga para Lugo. Ahora para Ruiz. Este es para Romero. Hace el amague. Menos mal el brazo de Tobías Gómez. Le quedan 2 segundos. Tendrá que jugar rápida. A la americana. El equipo santiagueño en ofensiva. Ahí está, bueno el movimiento de Burgos. Hay doble, pasó al frente Quinza. Pasó 63-62. 4 minutos 6. Esto va a ser para el infarto. La Liga de Desarrollo en el Estadio Ciudad. Va saliendo Gómez. Buscó el lanzamiento de 3, triple. Es el segundo triple que convierte. Los 2 últimos movimientos en ofensiva fueron de 6.75 de este hombre. Pasó al frente ahora la Unión. Ruiz hace la amague. Salió para Lugo. Lugo de 3. Pegó el soporte. La sostenía Mambrín. Se le entregó para Gómez. Llegaba Río. No vale. Caminó. En algún momento pasó sobre esta mesa también, cuando golpeó, cuando tuvo un error. Y me parece que la mejor manera es desde ahora. Que se puede equivocar el árbitro, también puede tener razón, pero no de esa manera y con esa vehemencia como le entregó la americana. Hay que enseñarle a los pibes. La pelota la tiene Ruiz. Hubo falta. Se la cobraron a Mambrín. Es la primera. ¿Tendrá lanzamientos? No. 3 tiene. Rápida para Lugo. Para Romero. Para Ruiz. Ruiz de 3. Triple. Hay triple de Quinza. Pasó al frente Quinza ahora. Oh, qué partido, señor. 66-65. Lanzamiento de Gómez de 3. Marrón, lanzamiento. El rebote de Romero. Vigésimo primero. No recuerdo en este momento. Ruiz. Romero, Burgos, Romero, Ruiz, lanzamiento de 3, pegó el soporte.
Restan 2 minutos 34 segundos para terminar el partido. Ahí está Mambrín. Salió para Ríos. Le tocaba a Gómez. La pelota. Vélez. Se va Mambrín, ha ingresado Facundo González. Gómez. Yergovic. Gómez. Le tocaba a Vélez la pelota nuevamente. Sin falta. Marraba el lanzamiento. Hubo falta, ahora sí. Era de Vélez cuando sostenía la pelota y ganaba en el rebote Ríos. De Vélez la primera. De Matías Vélez. Tendrá lanzamientos. 2 faltas acumuladas en Quimsa. 3 faltas en la Unión. Primero de Ríos. Conversión. 8 lleva. 9 quiero decir. 10 con este. 10 puntos. De la Unión de Formosa. 67-66. Romero. Buscará la cortina con Lugo. Hace el movimiento. La penetración pasó por abajo. Pelota importante perdida por Quimsa. Muy importante cuando resta 1 minuto 59. Va saliendo a través de González. La marca de Lugo. Ahora para Gómez. Quiere apretar. Y la falta fue nuevamente de Vélez. Está Gómez. Lanzamiento corto. El rebote le quedó para Romero. Importante en ofensiva esta pelota para Quimsa. Ruiz. Buscará penetrar larga. Se equivoca Julián. Hay minutos solicitado por Cristian Suárez. Tendrá ofensiva. La Unión de Formosa que gana este partido. Muy cerradito. 67 para la Unión de Formosa. 66 para Quimsa de Santiago del Estero. Resta 1 minuto 33 para terminar el partido. Después del minuto solicitado. Por Cristian Suárez, el técnico del equipo de Santiago del Estero, del equipo de Quimsa. Y Manuel Shelpi, que le habrá manifestado también a sus dirigidos. Tendrá salida a la Unión de Formosa. Resta 1 minuto 33 y gana 67-66 de visitante. Hasta el momento, nada está dicho. Ríos, Yerkovic, Gómez, lanzamiento de Cárdenas Marraba. Le quedó para Ruiz. Sale a marcar en todo el campo de juego. No pasó nada. La pelota la largó. Buscó el contacto. En este caso, el pívot de la Unión de Formosa lo interpretó de esa manera Fernando Herrera. El árbitro número 2. Resta 1 minuto 10. Tendrá ofensiva Quimsa.
Marca en todo el campo de juego la Unión de Formosa. Va saliendo a través de Burgos, la marca de Gómez. Se frena. Se le entregó para Vélez. La asistencia para Ruiz. Hace el movimiento para Burgos. Larga para Lugo. Se frena. Le quedan 6. Lanzamiento de 3. Marró el lanzamiento. Nadie en el rebote. Nadie en el rebote. La ganaba Ríos. Cárdenas. Yergovic. Cárdenas. Ríos, perdón. Lanzamiento. Van a parar el juego. Hubo un golpe. No sé si habrá sido con intención o no. De Ríos. Arol. Vélez. 25 segundos se termina esto. El 1 contra 1 para Lugo. Será la última para Romero. Viene Romero y falta. Se la cobraron al número 8. Tendrá reposición Quinza. Ah, no, tendrá lanzamientos. Reposición. La 14. Le quedan de posición de pelota 15. Minuto solicitado. Hay una consulta si podía pedir un minuto. Va a haber reposición, no hay minuto. ...67-66, Lugo pierde 15 a la última posibilidad de ganar el partido. Se viene Romero, lanzó Romero, Marró. La peleaban todas, hubo falta. La falta fue 7 segundos 9 décimas. Los dos están penalizados. Me hace que tendrá que cortar Quinza. Ahí está la falta de Romero. 2 segundos. Tendrá lanzamiento Ruiz. Porque están penalizados los dos equipos. Ríos, perdón. Maximiliano Ríos. Que tiene 4 lanzamientos. Y fue efectivo. Primer lanzamiento, se quedó corto. Le quedarán 5 segundos 8 décimas y habrá pedido minuto. Supongo Suárez. Segundo lanzamiento también Marrado. El doble de Juan Yergovic. La luchó a la pelota, la consiguió. Y ahora a Quinza le queda la única posibilidad de un triple. Con 2 segundos 8 décimas. Qué partido realmente. Se nota. Salió una pieza importante en Quinza. Vuelvo a insistir. La lucha que tuvo constante con hombres que superaron en altura. Estoy hablando de Jesús Sánchez, donde perdió Quinza. Un poco en lo que tiene que ver justamente con la lucha. No solamente en el tablero defendiendo, sino también en ofensiva. Y le dio la posibilidad, en este caso, a este hombre, que tiene un total de
11 puntos. Yergovic como para ponerse a 3. Mucho va a depender de Lugo, de Romero o de Ruiz para el lanzamiento de 3. Vamos a ver si se lo permite el equipo de la Unión de Formosa, que es el único puntero de la Liga de Desarrollo. 10 juegos ganados sobre 10 presentaciones. No ha perdido, es invicto en la misma. Será la última en Quinza. Vamos a ver cómo sale. Terminó. Ganó la Unión de Formosa. 69-66 al equipo de Santiago del Estero. Un muy buen juego de Quinza. Muy buen juego. Jugó con quien él hoy es el puntero. Lo vemos, el festejos. Para destacar lo de Cárdenas. Un total de 15 puntos. Importante el doble de Juan Yergovic. Un total 11 puntos. Lo de Maximiliano Ríos. Un total de 10 puntos. Lo de Facundo González. Un total de 9 puntos. Todo parejito. Lo de Tobías Gómez. Un total de 14. Lo de Gustavo Mambrín. 5. Y lo de Gastón Machado. Un total de 6. 69-66 ganó el equipo de la Unión de Formosa. Ganó 15 este cuarto. 15-11. Pero no le alcanzó como para poder dar vuelta y torcer esta historia. El equipo de Santiago del Estero, para destacarlo, de Sebastián Lugo, con un buen goleo en esta jornada que tiene que ver justamente un total de 10, 16, 18 goles para Sebastián Lugo. Un total de 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos para Gonzalo Romero. 8 puntos para Julián Ruiz. 9 puntos para Burgos. Y el aporte importante que tuvo en la zona pintada de 13 puntos de Jesús Sánchez. Perdió Quinza. Perdió en la actualidad ante el mejor equipo como es de esta Liga de Desarrollo y actual puntero e invicto, la Unión de Formosa. Perdió Quinza, 69-66. Las cámaras de Gabriel Acuña, nuestro compañero Andrés López también, en lo que tiene que ver con el mismo. Carolina, acompañándonos. Mi nombre es Jorge Mancilla. Nos encontramos en cualquier momento en esta Liga de Desarrollo desde Santiago del Estero. Gracias. Que tengan ustedes buenas noches. ¿Todo bien, Gaby?